Hola alumnos, hola alumnas, ¿cómo les va? Mi nombre es Javier Biau y soy el principal responsable del dictado de la asignatura Física 1 turno mañana. En este caso correspondiente a la cursada del segundo cuatrimestre de 2020. Esta va a ser una serie de 3 o 4 videos en donde lo que vamos a hacer es presentar la materia, vamos a ver los objetivos, vamos a hablar de la forma en que se va a dictar y cómo va a ser la cursada. Pero básicamente lo que quiero que tengan claro es que acá no hay ninguna improvisación. Nosotros venimos dictando esta materia del modo que van a ver, como se los voy a contar, desde hace ya más de 3 años. Y la única diferencia que hay en este caso particular es que no vamos a tener un contacto presencial en donde precisamente voy a hablar de estos lineamientos básicos, pero todo el resto es lo mismo. Así que tranquilos y vamos a hablar un poquito de ahora de generalidades, por más que todo esto después está plasmado en los videos que dan cuenta y corresponden a la cursada, tanto videos teóricos como prácticos, en donde ustedes van a encontrar todo el material necesario para poder llevar a buen puerto el cursado de esta materia y lógicamente la aprobación de la misma si la siguen. En primer lugar, quiero decirles que esta materia, si bien se llama Física 1, básicamente se entiende en todo el mundo como un curso básico de mecánica clásica. Una mecánica que también se la conoce como mecánica de Newton. Entonces fíjense, de todas las mecánicas que hay en la física, básicamente la mecánica clásica, la mecánica relativista y la mecánica cuántica, la única que lleva un nombre propio es esta, que muchas veces se la conoce como mecánica de Newton. Lógicamente se debe esta mecánica a Isaac Newton, que en 1687 él publica en un trabajo que se denominó Principia y que constituyó lógicamente una de las mayores obras del Renacimiento en lo que es ciencia, y sin dudas también marca, si se quiere, el final del Renacimiento. El final del Renacimiento científico y lógicamente el nacimiento de una nueva forma de hacer ciencia. Ahora bien, hay una famosa frase de Newton que plasma precisamente en su obra, que él dice que llega, digamos, a poder escribir esta obra o esta mecánica a hombros de gigantes. Y en esa frase Newton lo que quiere significar es que él no estuvo solo, ni llegó solo realmente a plasmar esta primer gran teoría científica, que es la mecánica clásica o la mecánica de Newton, sino que él básicamente fue inspirado y fue de alguna forma u otra sustentado en los trabajos de sus predecesores. Nos tenemos que remontar a la Grecia antigua para poder hablar de ciencia. Y lógicamente al remontarnos a la Grecia antigua, hablar de ciencia y hablar de física, lo primero que nos llega a la cabeza es Arquímedes. Y ya en el Renacimiento tenemos gente o científicos como Kepler, Descartes y Galileo, que fueron básicamente parte de esos pilares fundamentales que le permitieron a Newton escribir esta mecánica y lógicamente transformarla en la primer gran teoría científica que se conoce. Toda teoría científica está basada en hipótesis, está basada en conjeturas o básicamente en leyes. Y esta, lógicamente, que constituye la primera gran teoría científica escrita, está basada en 3 leyes o 3 principios que son los que se denominan principios de Newton. ¿Y qué significa una teoría científica? Los principios o las leyes o las conjeturas en sí solos, o sea, aislados, no significan mucho. Pero en conjunto, esas 3 leyes que constituyen la primera teoría científica escrita, que es la mecánica de Newton, esas 3 leyes en conjunto le permiten a la teoría ser predictiva. Toda teoría tiene que ser predictiva. Y eso es precisamente el obrar en conjunto de las leyes que las constituyen. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar acá, por ejemplo, en la mecánica clásica, que tenemos 3 leyes. El año que viene, cuando ustedes estudien electromagnetismo, se van a dar cuenta que tienen 4 leyes. Y así siguiendo, cada teoría científica está sustentada en leyes. Y esas leyes en conjunto le dan ese carácter predictivo a la teoría, que es precisamente lo interesante que tiene. Porque el que sea predictivo significa que nosotros, en el lenguaje de la ciencia, que es el lenguaje de las matemáticas,
vamos a poder predecir qué es lo que va a ocurrir sin necesidad de experimentarlo. ¿Está claro? Entonces, eso es lo interesante y lo que quiero que les quede de esta de este primer contacto que tenemos. Que vamos a estudiar una teoría científica. Y para estudiar una teoría científica, no solamente vamos a tener que conocer las leyes, estudiar las leyes, sino que las vamos a tener que aplicar y vamos a tener que lograr dominar lo más importante de la ciencia, que es el lenguaje matemático en la cual nosotros nos comunicamos y se comunica la ciencia. Es decir, las leyes o la naturaleza están escritas para nosotros en lenguaje matemático. Eso es lo que dijo precisamente Galileo. Y por lo tanto, aunque les parezca mentira, una de las mayores dificultades por la que vamos a atravesar es precisamente estudiar el lenguaje. Aprender a manejarnos en el lenguaje que se maneja la ciencia. Aprender a escribirlo. No es tarea fácil, pero lo vamos a lograr y esto lógicamente se va a ver evidenciado en la medida que vayamos avanzando en el curso. Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro en primer lugar? Esto no es una improvisación producto de lo que estamos viviendo. Esto nosotros ya lo hemos dictado así durante varios años, porque hace 7 años que nosotros filmamos todas las clases. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el canal que tenemos y de las clases que tenemos, pero para que se den cuenta tenemos un canal de YouTube donde están plasmadas nuestras clases que tiene más de 500.000 de vistas, de las cuales el 50% son de Argentina y el otro 50% son del resto del mundo. Y realmente son clases, no son videos aislados. Y ustedes se van a dar cuenta que esto es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seguir adelante un poquitito más y vamos a tratar de ver un poco más acerca de cuáles son las pautas, cuáles son los objetivos y cómo nos vamos a manejar durante este año. Pero quiero que les quede claro. Es la primer física que cursan. Por eso que tiene un grado de dificultad importante. Ustedes seguramente ya están haciendo análisis matemático 2 o están haciendo álgebra 2, o sea que ya conocen la mecánica o la modalidad del análisis y del álgebra que han cursado y que están lógicamente cursando. Es la primera física que hacen y por ser física esto tiene una dificultad adicional. Porque esto no es repetitivo, esto no es cuestión de hacer 100 ejercicios y decir estoy preparado. Por ahí hacemos 100 ejercicios y yo vengo y en un examen le tomo el 101 y no les va bien. Entonces esto requiere un cambio y una forma de pensar diferente. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros a lo largo del año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sigamos adelante y les voy a explicar cuál va a ser la metodología y el porqué de esa metodología, que es la que aplicamos ya hace más de 3 años para poder dictar esta materia.